Saludos a todos los que están viendo este video, bienvenidos a Mensaje Adventista. En esta ocasión, queridos amigos y hermanos, quiero tratar un tema que cada diciembre se pone en boca de todo mundo, y se genera mucha polémica entre cristianos y específicamente entre adventistas del séptimo día, ya que siempre surge la pregunta, ¿deberían los adventistas celebrar la Navidad? Miren, hermanos, esta pregunta suele generar muchos conflictos y tal vez muchas personas al escuchar el tema que voy a dar en este momento pues no concuerden con mi opinión. De hecho, sé que habrá mucha gente que no concuerde, inclusive entre los propios suscriptores del canal o gente que me conoce. Sin embargo, lo único que pretendo con este video es presentar hechos, presentar citas, presentar lo que dice el espíritu de profecía, que es principalmente la fuente en la que nos vamos a basar, ya que como adventistas tenemos a nuestra profetisa, la cual fue inspirada por Dios para escribir con respecto a estas temáticas. Entonces vamos a considerar qué decía ella. Y no solamente eso, sino que lo que Elena de White escribió es un reflejo del pensamiento de aquellos tiempos. ¿Sí? Entonces ustedes se van a encontrar, si investigan un poco más a fondo, se van a encontrar que por lo general los pioneros compartían la misma postura, la misma opinión que Elena de White. ¿Sí? Entonces es importante considerarlo. Vamos a ver qué dice ella específicamente. Todos los textos que van a ver a continuación están basados en escritos relacionados a la Navidad. ¿Sí? No son ajenos a la Navidad ninguno de los escritos que he puesto aquí, porque hay gente que suele pensar no, que se está refiriendo a otro tema. Por otro lado, también hay muchas personas que hablan de que los textos están sacados de contexto, lo cual vamos a ver que no es así. Y por último, se suele hacer mucha referencia a aquellos textos cercenados de Hogar Cristiano. Recordemos que Hogar Cristiano tiene un capítulo enterito, capítulo 77, dedicado a hablar acerca de la Navidad. Sí, y bueno, hay unas partes que están cercenadas y eso es real. ¿Sí? Los editores extrajeron algunas partes de estos escritos por varios motivos, ¿no? Ahí suele surgir por lo general teorías de que no, pues sacaron a propósito porque ahí habla en contra y que son infiltrados y de jesuitas y bueno, tanta cosa, ¿no? Que realmente no hay suficiente evidencia para afirmar eso. Y cuando uno lee aquellas partes cercenadas, tampoco es que se esté excluyendo algo muy importante. Es más, aquí uso una de las partes cortadas de este famoso capítulo y van a ver que contiene algo bien interesante, algo bien importante. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar con esto. Y lo primero que hay que aclarar con respecto a este asunto, hermanos, y que nos quede clarísimo, Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Sí? Yo creo que a estas alturas de la vida todos tenemos clarísimo eso. Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso es falso, eso es una mentira. Y si la han creído, pues han vivido engañados. Es mentira. No nació en esa fecha. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia es clarísima. Lucas 2:1 nos dice que en los tiempos de Herodes se mandó a hacer un censo en toda Roma, y para censar los romanos exigían que las personas regresen a su pueblo de origen para ser contabilizados ahí. Entonces, mandar un censo en diciembre, en la época más fría y más complicada para hacer un viaje del año, es algo absurdo. No tiene sentido que el emperador romano haya exigido un censo en esta fecha. No lo hubiese hecho por las complicaciones que implicaba viajar en ese tiempo. Entonces es absurdo pensar que se censó en esa fecha. Segundo, Lucas capítulo 2 nos narra la experiencia de los pastores al ver los ángeles que anunciaron a Cristo. Y estos ángeles se aparecen a ellos de noche, mientras ellos guardaban los rebaños, mientras ellos pastoreaban en el campo, estaban en el campo cuidando las ovejas. ¿Sí? Entonces, eso tampoco es algo que se acostumbre a hacer en diciembre, en la época más fría. Recordemos que en el hemisferio norte los inviernos son bastante duros, realmente son fríos, a veces inclusive nieva. Y aunque hay casos
de pastores pastoreando en esas épocas, no es lo común. ¿Sí? No es lo común sacar a los rebaños en las noches de diciembre. Entonces no tiene sentido que los ángeles hayan encontrado pastores en los campos en aquella fecha. ¿Sí? Ese es otro detalle que nos indica que no, Jesús no nació en diciembre. Y tercero, y lo más claro, bueno, eso sí, hay varios otros motivos. Aquí solo les presenté los tres principales. Si ustedes investigan van a encontrar muchos otros motivos que apuntan a que Cristo no nació en diciembre, y mucho menos el 25. Entonces, en Lucas capítulo 1, tú te vas a encontrar el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que es dado por el ángel a Zacarías. Cuando tú sigues la cronología del capítulo 1 de Lucas y de los evangelios en general, te vas a dar cuenta que Cristo no nació en diciembre, sino más bien que nació entre septiembre y octubre, en otoño. Eso basándose en los turnos del sacerdocio. Sí, recordemos que nos dice que era el turno de la familia de Zacarías, y se sabe actualmente que habían 12 turnos que se duplicaban. ¿Sí? Entonces, ellos servían en estos turnos, y cuando uno calcula esos turnos, pues va a llegar a la conclusión de que Cristo nació entre septiembre y octubre. También el nacimiento del mismo Juan el Bautista nos señala cuándo nació Jesús. Y así, hay por lo menos 4 detalles en los primeros capítulos de Lucas que nos muestran que Cristo nació entre septiembre y octubre. Ahora, para ser más específicos, hay varios teólogos, tanto dentro como fuera del adventismo, que especulan que el nacimiento de Cristo pudo haber sido hecho durante la fiesta de los tabernáculos, lo cual tendría bastante sentido, pero eso no lo podemos verificar al 100%, no es comprobable. Sin embargo, lo que sí es comprobable es que fue entre septiembre y octubre, basados únicamente en la palabra de Dios. Así que saquémonos esa idea de la mente. Ahora, teniendo eso en mente, pasamos al siguiente punto. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en Hogar Cristiano 434. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. Ojo, el N. White confirma todo lo que acabo de explicar. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor, ojo con esto, hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Miren cómo lo presenta ella. No es un asunto de salvación, dice. El guardar o no guardar un día como el 25 de diciembre no es un asunto de salvación. Y por ende tampoco es un asunto de perdición. Démonos cuenta de los términos que se está usando. Y ella menciona que la fecha permanece oculta por propósitos sabios. ¿Cuál es ese propósito? Más adelante ella sigue explicando y dice que para evitar la idolatría, y pone el ejemplo de Moisés, que se ocultó su tumba para evitar la idolatría. Entonces igual, Cristo ocultó el día de su nacimiento, los apóstoles no lo vieron importante, no lo vieron necesario, para evitar la idolatría a este día. Y lamentablemente eso es lo que vemos hoy en día. Mucha gente ha hecho de este día un día de idolatría, solamente para complacerse, para autocomplacerse y para adorar a un Jesús ficticio. Que, bueno, yo creo que hemos visto eso por internet varias veces, ¿no? La gente adora a ese niño que nació en el portal, pero rechaza al Cristo que ofreció salvación, perdón y predicó arrepentimiento. Y esa es la realidad del mundo. Están adorando a un Jesús falso, a un Jesús incompleto. Adoran al niño, pero no adoran al Cristo real, que llamó a la conversión, al arrepentimiento, que predicó un mensaje certero, un mensaje claro. Lo rechazan. Entonces realmente no están adorando a Cristo, solamente están autocomplaciéndose. Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Ahora bien, durante el periodo de la Iglesia Apostólica no hay la más mínima señal de celebración en este día. Si el nacimiento hubiera tenido relevancia para los escritores del Nuevo Testamento, lo hubiesen dejado de manifiesto. Es algo más que obvio.
no le dieron la más mínima importancia. Ningún apóstol, ningún escritor del Nuevo Testamento menciona esta fecha, menciona que haya sido guardada, que haya sido celebrada, ni siquiera que haya sido recordada. ¿Sí? Ojo con eso. Y sí, aunque los evangelios narran los eventos, ese es su objetivo, narrar los eventos, no prescribir una celebración ni nada por el estilo. Ahora bien, a partir del siglo II, varios intentaron fechar el nacimiento de Cristo, principalmente dos personas de las que se tiene evidencia. Teófilo en el siglo I e Hipólito de Roma en el siglo II. Ellos trataron de fechar más o menos por dónde nació Cristo. Y uno de ellos dijo, bueno, parece que es el 25 de diciembre, pero aparte de ellos, ningún otro cristiano le daba gran importancia. La celebración del nacimiento apenas se oficializaba a finales del siglo IV. Ojo, ¿qué pasó en el siglo IV, hermanos? Ustedes recordarán. Hubo ese sincretismo entre paganismo y cristianismo, esa unión. Entonces, lo que sale de ese siglo realmente no es nada de fiar. Hasta ese entonces los cristianos pues le daban importancia al evento y no a la fecha. ¿Sí? Pilas con lo que estoy diciendo. Los cristianos le daban importancia al evento, es decir, al nacimiento, pero no a la fecha. Sí, recordaban que Cristo nació, que Cristo creció, vivió una vida aquí, murió, resucitó y todo el asunto. Lo tenían muy claro, inclusive celebraban en cierta instancia el nacimiento, pero no le daban importancia a la fecha. Es como cuando los adventistas hacemos la Santa Cena, por ejemplo. Sabemos que la mayoría de religiones pues realizan su Santa Cena en una fecha específica, tratando de basarse a la semana de la Pascua, ¿no? y a la semana de la Pasión de Cristo. Pero los adventistas no colocamos fecha, porque lo importante es el evento, no la fecha. Ahora, continuando. Hay una relación con el establecimiento de la fecha y el paganismo romano. Eso seguramente lo hemos escuchado. En el paganismo romano se celebraban dos cosas, justamente durante esas fechas, el solsticio de invierno. Y las imágenes son de esas dos cosas, las que pueden ver aquí en pantalla. La una es las Saturnalias, que se celebraba justamente por el solsticio de invierno del 21 al 24 de diciembre, donde se podía ver toda clase de banquetes, de gula, de sobrepasos, ¿sí? Inclusive de libertinaje sexual en honor al dios Saturno, lo cual se realizaba en época navideña. Luego tienes otra celebración importante, que es la celebración al Sol Invicto, que era la deidad mitraica que adoraban los romanos. Esta deidad es muy conocida para los que estudian la historia y la profecía, porque esta deidad se adoraba en día domingo. Y uno de los motivos de cambio del día de reposo del sábado al domingo fue la adoración a este dios solar. Entonces, miren, hay una relación clara entre el establecimiento de la fecha y el paganismo, la adoración pagana. Y eso se extiende más atrás, ¿no? En persas, egipcios, babilonios, inclusive hasta llegar a la Torre de Babel, se tenía esta costumbre de adorar a sus deidades solares en el solsticio de invierno, en las fechas navideñas. Entonces el origen de la fecha es un origen pagano. Hay que ser realistas y hay que ser sinceros. Directamente podemos afirmar eso sin lugar a duda. La Navidad, como la conocemos hoy en día, empieza a tomar forma a partir del siglo XII, tras un sincretismo cristiano-pagano. ¿Sí? Cuando el catolicismo llega a las tierras nórdicas, todo lo que son las tierras nórdicas, pues empieza a fusionar las costumbres paganas con el cristianismo, y Navidad va tomando forma. En aquellas tierras, Navidad no se conocía como Navidad, obviamente, se conocía como Yule, y era una festividad a sus dioses. De ahí, por ejemplo, se adquiere la costumbre del árbol, se adquiere la costumbre de los muérdagos, de los bombillos, de las luces y de todas estas cosas. Entonces, los elementos que caracterizan a la Navidad actual fueron sacados allá en el siglo XII de las costumbres de los países nórdicos. Entonces, eso también es algo que debemos tenerlo en claro. Ahora bien, hay mucha gente que se inventa cosas, ¿no?, alrededor de Navidad. Y no voy a hablar de eso, ¿no?, porque nos alargaríamos mucho, pero por ponerles un ejemplo bastante popular.
Se suele decir que los bombillos en el árbol representan cabezas cortadas, ¿no? Que los romanos cortaban cabezas y lo colgaban en un árbol en honor a sus dioses y ni sé cuánto. Eso es falso, ¿no? Si han creído eso, eso es mentira. No hay la más mínima evidencia histórica de que eso haya sido así. Y asimismo, corren muchos mitos por internet sobre Navidad y cómo se celebra, ¿no? Y sus orígenes. Hay varia información que es falsa, entonces sí es bueno verificarla, sí es bueno investigarla en fuentes fiables, buscar si es verdad o es mentira, porque tampoco en honor a justificar algo vamos a poner mentiras, ¿no? Como suelo decir yo, mentimos en honor a la verdad. No, eso no se hace. Sí tiene orígenes paganos, pero hay que cuidar la información que usamos, hay que cuidar cómo lo respaldamos. Y eso es lo que hemos intentado hacer aquí. Eso por ponerles un ejemplo, ¿no? Porque podría hablar de más mitos y cosas que hay alrededor de la Navidad que usan los cristianos para justificar no celebrarla. Entonces, ahora bien, la pregunta cuál es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros como adventistas deberíamos hacer entonces? Miren lo que dice la Review and Herald de 1884. A este día se le ha puesto demasiada atención por siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra ese día, ojo con eso, no muestra ningún honor a Cristo. El mundo no muestra honor a Cristo celebrando este día. Se niegan a reconocerlo como su Salvador. He aquí la razón. Miren la razón que ella da. Se niegan a reconocer a Cristo como su Salvador y a darle honra con la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia por el día, pero ninguna preferencia a aquel por quien el día se celebra, Jesucristo. Lo que les decía. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué dice el texto? El mundo lo celebra mal. El mundo solamente se celebra a sí mismo y se olvida de aquel quien es causa del día, es decir, Jesús. Lo rechazan como su Salvador. Eso hace el mundo. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, estamos siendo como el mundo. Y eso ya es incurrir en pecado. Pero, ¿será acaso que podemos hacer lo contrario? Es decir, recordar a Cristo como se debe. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. Y no es agradable a Dios que cualquier cosa que se refiera a la salvación del hombre, a través del infinito sacrificio hecho por ellos, sea tan tristemente pervertido de su profesado diseño. Nuevamente vemos la idea. Miren, aquí ya confirmamos todo lo que venimos diciendo. No hay santidad sobre el 25 de diciembre. No es un día santo, no es algo que Dios haya mandado a celebrar. No es un día especial como sí lo es el sábado. El sábado fue santificado por Dios, fue bendecido por Dios. El 25 no tiene nada de relevante, porque simplemente no es la fecha cuando nació Cristo y tampoco, y aun si supiéramos la fecha, Cristo tampoco nos mandó observar ese día. Sí, entonces eso tenemos que tenerlo clarísimo. Si tú has decidido en tu corazón no guardar el 25 de diciembre, no celebrarlo, no observarlo, pues no hay ningún problema, porque no hay santidad en ese día. El problema es que yo he visto mucha gente que el 25 de diciembre, Navidad, lo tiene en un pedestal y no puede saltarse la celebración, ¿no? Y hace sus banquetes, y hace sus programas, y hace sus cantatas, y bueno, hace tanta cosa, ¿no? El 25 como si fuera un día santo, un día especial. Como si no lo hiciera, pues estamos deshonrando a Dios. No, el Ellen White lo deja clarísimo. No hay santidad en el 25 de diciembre. No es un día que estemos obligados a celebrar o a guardar. No lo es. Pero fijémonos las siguientes dos citas. En el Hogar Cristiano 435 dice: en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. Y aquí es donde entramos ya al asunto en cuestión. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Es posible valerse de ella con un buen propósito. Entonces,
si ustedes leen todito, hermanos, yo les invito a que busquen, no solamente el capítulo 77 de Hogar Cristiano. Busquen todo lo que Elena de White habló con respecto a la Navidad en todos sus escritos, tanto los publicados como no publicados, tanto inclusive en sus biografías. Busquen todo lo que ella habló. Yo lo hice, ¿no? Yo busqué demasiado, yo leí mucho para hacer este tema, y pues aquí puse un resumen. Podría ponerles muchísimas citas que les sorprenderían, pero aquí puse las que me parecieron más importantes, más relevantes para el estudio. Pero Ellen White no prohíbe una celebración, no dice no celebren. Ella no ve malo celebrarlo, sino lo que ella destaca todo el tiempo es en cómo lo celebramos. ¿Sí? Entonces el problema no es si lo celebramos o no, sino en cómo lo celebramos. Y miren, hermanos, si no lo vamos a hacer así, es mejor no hacerlo. Es mejor evitarlo. Que de hecho yo por varios años lo he hecho así, no he celebrado, sí, me he reunido con mi familia, hemos pasado un tiempo alegre, un tiempo juntos y ya. Pero aparte de eso, nada más. Porque si no vamos a hacerlo así, es mejor no hacerlo. Y ustedes van a ver. Entonces, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Podemos valernos de esta fecha con un buen propósito. Que ese es el objetivo final. ¿Es esto bíblico o es solamente invención de ella? Claro que es bíblico. Ustedes recordarán, les voy a dar 3 ejemplos. En Hechos 17:23, Pablo llegó a una ciudad y vio, ¿no?, la imagen del Dios desconocido, una efigie dedicada a un Dios desconocido. Y a partir de esa imagen, él empezó a predicar el Evangelio. Dijo, ¿conocen ese Dios desconocido? Yo sí, es Jesucristo. ¿De qué se estuvo valiendo Pablo para que el Evangelio entrara a esa ciudad? De un símbolo pagano, de un Dios desconocido, de un Dios falso, hermanos. Algo interesante, hay gente que dice, no, es que realmente el Dios desconocido era Jesús. No, para los gentiles de aquel entonces y aquel lugar, ese podía ser cualquier Dios. No exclusivamente Cristo o nadie, sino cualquier Dios que se les haya olvidado. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está tomando un elemento pagano y lo está usando a su favor con un buen propósito, tal como dice el Espíritu de Profecía. Interesante. Otro ejemplo, el mismo Dios lo hizo con Abraham. En capítulo 15 de Génesis, Abraham le hace la promesa, Dios le hace la promesa a Abraham. Es algo muy conocido, ¿no es cierto? Y le dice, parte 3 bueyes y haré un pacto contigo. Y dice que un fuego pasó por entre los 3 bueyes y se selló el pacto entre Abraham y Dios. Pero lo que pocos saben, lo que pocos conocen, es que esta era una cultura pagana también. Era una costumbre de los pueblos paganos, de Sumeria, de Babilonia, donde vivía Abraham. Se acostumbraba a hacer eso, partir un buey por la mitad y hacer firmar un pacto o un contrato en medio de ese buey, entre 2 partes. Esto significaba que ellos ante sus dioses estaban pactando algo y eso era inamovible. ¿Sí? Entonces miren, Jehová usó esta misma costumbre de los pueblos paganos para pactar con Abraham, porque sabía que él mediante eso lo entendería claramente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Usó esta costumbre de un pueblo pagano para un buen propósito. Interesante. Y un tercer ejemplo, que podríamos dar un montón, ¿no? Pero nuevamente, para no alargar mucho el video, solamente dejo estos 3 ejemplos. La famosa parábola del rico y Lázaro, registrada en Lucas 15. Esta parábola, que ha causado mucha controversia, pues para los que no lo sepan, es basada en una leyenda egipcia. ¿Sí? No es que Jesús ese ratito mismo se le ocurrió el asunto. Esto está basado en una leyenda egipcia, adaptada más bien dicho. No dice exactamente lo que dice aquella leyenda egipcia, pero está adaptada a las necesidades de la enseñanza que Cristo quería dar. Entonces, inclusive el mismo Jesús utilizó una historia de una cultura pagana, que de paso tenía que ver igualmente con la muerte y el juicio en la concepción egipcia, que como sabrán está muy relacionada a sus dioses del inframundo, pero sin embargo Jesús usó esta referencia similar para enseñar una verdad bíblica.
Entonces, hay cosas que sí pueden tener un origen pagano, pueden tener un uso pagano, inclusive un uso mundano. Pero si somos astutos, somos inteligentes y somos espirituales, podemos usarlos con un buen propósito. Es así de sencillo. Y no por eso comprometer la doctrina, comprometer la espiritualidad, comprometer la verdad. Mientras no se comprometa la verdad, no hay ningún problema. Entonces, ¿podemos valernos de Navidad para un buen propósito? Claro que sí, el Espíritu de Profecía lo dice. Y lo sigue reiterando. ¿Qué amor incomparable manifestó Jesús por un mundo si los ángeles cantaron porque el Salvador nació en Belén? ¿No se harán eco nuestros corazones del alegre refrán que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres? Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Nuevamente, debemos honrar este sagrado acontecimiento. La fecha no es lo importante, es el acontecimiento. Pero nadie va a hacernos mucho caso recordando el acontecimiento en septiembre o en octubre, porque la gente está abierta a escuchar es en diciembre. Por eso es que en esta época es donde tenemos que usarla con un buen propósito. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente. Mire cómo llama Ellen White a la gente que rechaza por completo, tajantemente, la celebración de Navidad. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento, porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Hagamos todo lo posible para que las mentes de los niños se concentren en esas cosas que son tan preciosas para todos los que aman a Jesús. Enseñémosles que vino a este mundo para traer esperanza, consuelo, paz y felicidad para todos. Los corazones de todos respondan con gozo inefable al don infinito del Hijo de Dios. Ojo, esto lo está diciendo en el 17 de diciembre de 1889, está en la Review and Herald. ¿Por qué recalco esto? Porque algunos dirán, pues bueno, se está refiriendo a que celebremos el evento, que recordemos el evento, pero no está diciendo exactamente en estas fechas. Sí lo está haciendo. Sí, esto fue escrito para Navidad, la semana anterior a Navidad, 17 de diciembre. Dice, no seamos estrechos de mente. Hay mucha gente que ha cerrado por completo su corazón, su mente, y rechaza tajantemente todo lo que tiene que ver con Navidad. Pero ella dice, no seamos así, no seamos estrechos de mente, enseñémosles a los niños, principalmente a ellos, cuál es la verdadera importancia del evento que se dio en Navidad, que es el nacimiento de Cristo. Entonces miren, ella no lo rechaza tajantemente. Muchas personas hacen ver que Ellen White era fanática, era extremista y decía no y punto. Pero no fue así. Ella tenía una posición muy equilibrada. Ahora, hablando de 4 elementos de Navidad. Primero, la comida. Y aquí viene lo importante. Yo les decía, si no vamos a celebrarla bien, mejor es no celebrarla. Entonces, primero vamos a hablar de la comida. En el día de Navidad, recordatorio precioso del sacrificio hecho a favor del hombre, no debe ser dedicada a la gula. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? ¿Qué es lo que hacemos los adventistas en estas fechas? La gula, el banquete, la comida, la carne, ¿sí? La intemperancia, hermanos. ¿Qué dice ella? No debe ser dedicado a la gula y a la autoindulgencia, exaltando así a la criatura por encima del Creador. Nosotros que somos partícipes de este gran espectáculo de salvación, mostremos que tenemos cierta apreciación por el regalo. Dios dio a Cristo para la salvación del hombre, rindiendo a Dios nuestras ofrendas de agradecimiento. Entonces, aquí tenemos el primer principio, no darnos a la gula y a la autoindulgencia. Si consistiéramos menos en las comilonas y júbilo por estas ocasiones y más bien las convirtiéramos en medios para beneficiar a la humanidad, conoceríamos mejor la mente de Dios. ¿Qué es lo que hacemos en Navidad? Autocomplacernos. ¿Pero qué es lo que dice ella? No. Sino más bien usemos esos recursos, usemos esa capacidad, usemos esas fuerzas para beneficiar a la humanidad. Es un placer y una gratificación intercambiar regalos con nuestros amigos, pero ¿no hay acaso más nobles y gloriosos objetos para los cuales podamos dar nuestros medios y así hacer el bien al arrojar luz sobre la senda de otros?
Ahí está. Creo que es muy claro el texto. No debemos entregarnos a estas pasiones, que el mundo sí lo hace, pero ella nos dice, no seamos como el mundo, hagamos algo diferente. En vez de gastar tanto dinero y tiempo en la preparación de este tipo de banquetes, de comidas, que de paso son intemperantes, van en contra de los principios de salud, pues es mejor dedicar ese tiempo y esfuerzo y recursos al beneficio de otras personas. Entonces es muy claro. Los regalos. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal de que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes lo reciban. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas del invierno. Miren, hermanos, aquí se habla acerca de los regalos. Y nuevamente es muy claro. Dense cuenta. Elena de White no habla en contra de la Navidad, sino en contra de cómo se celebra. Y eso está presente en todito lo que ella escribió sobre este tema. Entonces no cabe lugar a duda. Los regalos, hermanos, dice claramente, no desperdiciemos otorgando regalos que no serán de beneficio, sino demos algo útil, algo bueno, algo que beneficie a la otra persona. Y lo que ella recomienda es publicaciones, libros o cosas por el estilo que puedan ayudar a la otra persona a acercarse más a Dios. Qué increíble, ¿no? ¿Qué tal sería que como adventistas pues pudiéramos empezar a hacer una campaña de regalos navideños que contengan materiales evangelísticos? Tratados, folletos, un libro del conflicto de los siglos, un libro del deseo de todas las gentes, el camino a Cristo, yo qué sé, ¿no? Envuelto en un regalo y entregado a las personas cercanas a nosotras o de nuestro barrio o de nuestra iglesia. Sería algo bastante bonito. Así estaríamos regalando algo útil que ayuda a la obra y no estaríamos desperdiciando el dinero en la autocomplacencia. Interesante. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Sí, aquí en el contexto de este texto nos dice que pues los jóvenes buscan diversión en estas fechas. ¿Pero qué dice Elena White? Pues no debe ser ahogado y prohibido. No debemos prohibirles a los jóvenes, sino que debe ser controlado y dirigido. Ojo con eso. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos a fin de que beneficie a nuestros semejantes, al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer a este mundo. Es otra cosa importante, miren. Si no regalamos nada útil a otra persona, pues entonces regalémosle a Dios, dice. Invirtamos en qué? En la obra, en las misiones, en el trabajo misionero. Allá deben ir nuestros esfuerzos y nuestros recursos, no a la autocomplacencia. Nuevamente vemos ese principio. El árbol, algo que ha tenido mucha discusión. Miren, aquí les pongo un ejemplo claro. Tampoco hay que ser tan drásticos con el árbol. Hay gente que dice, no, este árbol es el árbol del que habla Jeremías, o el árbol dedicado a cera, o el árbol que viene de los países nórdicos, como vimos anteriormente, y pues es pagano, ¿no? Pero hermanos, aquí tenemos que aprender algo importante. Hay ciertas cosas, hay ciertos elementos que el problema no es el elemento en sí. En este caso el árbol. El problema no es el árbol en sí, sino es el cómo se usa. Porque hermanos, ¿quién es Señor de todo lo que hay en este mundo? Es Dios. ¿Quién creó los árboles? Es Dios. Que Satanás los haya usado para su propósito es diferente. Pero inclusive la Biblia habla de los árboles como algo positivo. Por ejemplo, nos da el famoso Salmo 1, que los justos son como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Qué dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14? Que cuando se suelten los vientos, los árboles no van a sufrir por esos vientos. Y así, el árbol tiene una connotación positiva en muchos pasajes de la Biblia, pero lamentablemente Satanás también le ha dado una connotación negativa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo se usa y para qué se usa. Y aquí va el ejemplo. Hablemos de un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo?
No es bueno ni es malo. Depende de cómo lo uses, porque un cuchillo puedo usarlo para matar a alguien, pero también puedo usarlo para prepararle la cena a mi familia. El mismo principio aplica al árbol. El problema es cómo se usa, no si se usa o no se usa. No veo objeción en poner incluso dentro de nuestras iglesias un árbol de Navidad. Miren, y aquí puse una cita del Sign of the Times del 4 de enero de 1883. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando se habla del asunto del árbol dentro de los adventistas, suelen decir, no, es que esa vez que Elena de White prescribió un árbol de Navidad fue en una ocasión especial y en un momento especial, fue para construir el santuario de Battle Creek. Si recuerden que ellos tenían un proyecto de construcción y la iglesia estaba ahí a medio terminar y no tenían recursos, no tenían dinero, entonces Elena de White, inspirada por Dios, les dijo, pongan un arbolito en estas fechas para colgar ofrendas. Ojo, para colgar ofrendas y ayudar a esta causa. ¿Ya? Ahora bien, pongo esta cita porque esta cita no tiene nada que ver con aquella ocasión y no es la única. Puedo darles por lo menos 5 citas diferentes que no tienen que ver con esa ocasión, porque los detractores de la Navidad suelen decir eso, ¿no? No, solamente fue por esa ocasión y en ese contexto, y no debería usarse por nada. Sin embargo, esto lo dijo en otra ocasión y en otro contexto. Y fíjense en las palabras, no veo objeción en poner incluso dentro de nuestras iglesias un árbol de Navidad o de Año Nuevo que tenga fruto, en forma de regalos y ofrendas para la causa de Dios. Así podemos aprovechar la ocasión para encaminar los regalos que acostumbramos dar en este tiempo en el canal correcto. Y esta celebración festiva será una lección útil para nuestros niños, enseñándoles a dar sus regalos en una manera que honre a su Redentor. Pero cuando dedicamos nuestros medios y trabajo en celebrarnos a nosotros mismos, fracasamos en darle a Dios el honor que merece. Por eso les decía, hermanos, al principio, si no vamos a celebrarlo así, es mejor no hacerlo. Por eso yo muchos años he preferido no hacerlo. Porque miren lo que dice, si dedicamos nuestros medios y trabajo en celebrarnos a nosotros mismos, fracasamos en darle a Dios el honor que merece. Y eso es lo que hace la mayoría del mundo y la mayoría de cristianos en estas fechas, celebrarse a sí mismos. Pero deberíamos planear hacer de nuestra Navidad algo diferente, algo que honre a Dios. Eso es lo que ella está tratando de decir. Miren, dice más, otro texto que no tiene nada que ver con aquella construcción de Battle Creek. En cada iglesia, ojo, miren lo que dice, en cada iglesia, no dice solo en una o en dos o en estas iglesias sí, en estas no, dice en cada iglesia, sin importar si es pequeña, se deberían realizar esfuerzos especiales para mostrar gratitud a Dios al llevar nuestras ofrendas para su causa. Que quienes desean un árbol de Navidad hagan que sus ramas sean fructíferas con regalos para los necesitados y ofrendas para la tesorería de Dios, y dejen que los niños conozcan el gozo de dar al traer sus pequeños regalos, una adición a las ofrendas de sus padres. Y finalmente, nos han llegado cartas en las cuales nos preguntaban, miren lo que les preguntaban, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuesto a ello. Aquí está lo que venimos diciendo. No seremos como el mundo. ¿Y qué dice el lenguaje? Pueden obrar como el mundo. Es decir, pueden hacer lo que sea, como dice la Biblia mismo, ¿no? Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Porque miren lo que continúa diciendo. O actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El mundo pone su árbol, sus adornos, ¿para qué? Para autogratificarse, para autoglorificarse, inclusive en señal de idolatría. Pero ¿a qué nos invita el espíritu de profecía? Que nos separemos lo más posible del mundo, no a ser como ellos. Y continúa diciendo, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. No entraña pecado, hermanos. Fíjense en lo que estamos leyendo. Estos textos son claros, son directos, contrario a los que suelen usar los detractores, que más bien son ambiguos. Y miren, hay un principio que yo siempre suelo decir en los videos. Los textos
ambiguos, los textos difíciles, los textos confusos, se deben interpretar a la luz de textos más claros, no al revés. Por lo general, los que hablan en contra de la Navidad, pues usan los textos difusos, los textos confusos, para interpretar a los textos claros. Pero es al revés, hermanos. Aquí el texto es clarísimo. No deja lugar a dudas. Elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que este estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en este árbol. Clarísimo. Hermanos, ¿cuál es el único motivo por el cual el Espíritu de Profecía sanciona el poner un árbol? ¿Cuál es el único motivo por el que Dios permite tener un árbol? Poner nuestras ofrendas de gratitud a Dios. Usarlo para una causa benéfica, para ayudar a los necesitados, tal y como decía, o para apoyar a proyectos misioneros. Es el único motivo por el que el Ellen White habla del árbol, permite el árbol. Ojo, y si ustedes leen todo lo relacionado al árbol en sus escritos, esos son los únicos motivos por los que ella incita a poder tener un árbol dentro de las iglesias o inclusive dentro de nuestros hogares, no por otro motivo. Es decir, si tú pones el arbolito ahí en la iglesia que con sus luces, sus focos, su estrella, que de paso esa estrella sí es un símbolo muy pagano, relacionado muchísimo al paganismo, que sí se debería evitar, ¿sí? Entonces tú pones ahí tu árbol con todo eso y sin un propósito misionero, eso sí es vanidad. Y ella nunca habla de adornos. Si ustedes se fijan, nunca habla de adornos. El árbol no va con adornos. El árbol solo debe sostener nuestras ofrendas y nuestros regalos para una noble causa, para una causa misionera o una causa de ayuda a los necesitados. Es lo único que permite el Espíritu de Profecía para usar el árbol. Ojo con eso, quiero que quede bien claro. Entonces, que ponerle adornos, ponerle luces, ponerle velas, ponerle tanta cosa. Inclusive he visto rituales que hacen los propios adventistas que se reúnen alrededor del árbol y se toman de las manos y agradecen y oran. Eso, hermanos, ya es pura parafernalia. Ya podríamos inclusive definirlo como idolatría. No. ¿Cuál es el único objetivo y motivo según el Espíritu de Profecía? Tener un proyecto misionero, colocar ofrendas, colocar regalos para los necesitados. Es el único motivo por el que se puede y se debe usar un árbol. Nada más, hermanos. Y si usted quiere inclusive evitar eso, puede hacerlo. En mi iglesia llevamos años sin usar un árbol de Navidad porque no es necesario. Pero recuerden lo que dice el Espíritu de Profecía. Es tal cual. Es algo que no entraña pecado. ¿Sí? Entonces, no es algo malo, pero tampoco es necesario. Si usted quiere evitarlo, no hay ningún problema. Si quiere hacerlo, hágalo bajo las directrices que está dando Dios mediante su mensajera. Así de sencillo. Los adornos y afines. Con respecto a los adornos, miren, nuestros árboles, si es que usamos uno, no deben llevar adornos y afines. Sí, esto es innecesario, esto ya es vanagloria. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería, la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que hace el mundo. Y ella nos llama a ser diferentes al mundo, a actuar lo más diferente posible del mundo. No frivolidad, no glotonería, no ostentación, no despilfarro. Miles de dólares en placeres inútiles. Pero es un privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas en esta época de degeneración. Y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, sí, cosas inútiles, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. No, si es que tengo un celular, pues ya está, ya no me gusta me compro uno nuevo, no por Navidad. O le regalo uno nuevo a alguien, siendo que ya tiene su celular ahí. Le compro uno más moderno. Eso ya es un gasto innecesario, un gasto inútil. Eso ya es darse complacencia. Entonces, miren, evitemos ese tipo de cosas en estas fechas. Seamos diferentes al mundo. Nuevamente, la idea es clara. No
está el espíritu de profecía en contra de la Navidad, sino en contra de cómo se celebra, de cómo la celebra el mundo. Y pide que los adventistas hagamos la diferencia, lo hagamos diferente, no sigamos esas costumbres, esa frivolidad. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Un texto conocidísimo. Si los ángeles celebraron, si los ángeles glorificaron este evento tan precioso, nosotros deberíamos también hacerlo. Recordarlo en nuestro sermón, recordarlo en nuestros cantos, eso no está mal, porque inclusive los ángeles se gloriaron. Y usarlo de manera correcta, con fines misioneros, con fines evangelísticos, con fines de inculcar enseñanzas en los más jóvenes, todo eso lo hemos venido viendo. Y recordando aquel principio de 1 Corintios 9 del 20 al 22, que dice Pablo, a todos me hice de todo, a los judíos como si fuera judío, a los gentiles como gentil. ¿Recuerdan ese texto? Pablo se valía de herramientas para llegar a todas las personas. Podemos usar esto para llegar a las personas. Es igual que la Semana Santa, ¿no?, que conocemos acá en los países hispanos. ¿Los adventistas celebramos Semana Santa? No, para nada. Inclusive es una celebración que no tiene sentido y que viene de Roma, ¿no?, principalmente. Pero los adventistas hacemos semanas de evangelismo en Semana Santa, porque la gente está abierta a escuchar de Dios. Es lo mismo en estas fechas navideñas. La gente tiene ese deseo de espiritualidad y es un buen momento para aprovechar, para usarlo. Que inclusive en tus reuniones familiares, con tus amigos, tú puedes aprovechar para hablarles de Cristo, de lo que realmente significa la Navidad, de cuál es el motivo principal de la Navidad. Y no solamente hablarle de su nacimiento, sino hablarle de su vida, de su obra, de su función como sumo sacerdote, llevarles a las grandes verdades bíblicas, utilizarlo correctamente, no para ganar almas, sino para ganar personas. Porque esa es otra, ¿no? La ganancia de almas a veces se resume en tener números, ¿no?, en llenar números, completar objetivos, números, etc. No. Importante es llevar el mensaje. Y estas fechas son una oportunidad propicia para presentarles a Jesús, para ganarnos a la gente, que si nosotros hacemos una buena obra en estas épocas, hay más apertura para que la gente conozca de Cristo. Entonces, hermanos, no seamos tan estrechos de mente, no seamos cerrados en este aspecto. Sí, tiene un origen pagano, eso no lo podemos negar, pero puede ser usado con buenos propósitos. Y eso se hace solamente apartándonos lo más posible de la manera en lo que le celebra el mundo. Entonces, hermanos, ese ha sido el estudio del día de hoy. Espero que haya sido instructivo para ustedes, espero que haya sido claro. Si alguien desea estas diapositivas, puedo pasárselas, solamente déjenmelo saber. Y pues, hermanos, eso es por esta ocasión. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.